Hemos estado hablando durante estos tiempos de algunos triángulos amorosos, y hoy vamos a trabajar con otro triángulo, o mejor dicho, con tres otros triángulos, tal como es nuestra costumbre. Hemos citado, me parece a mí, historias con Stuart Mill, Émile Zola, Alejandro Dumas, Lord Byron, Víctor Hugo, etcétera. Hoy hablaremos, fíjese usted, ¿no?, de Engels, de Molière y de Richard Burton. Richard Burton, naturalmente, no es el actor inglés, traductor, sino el traductor de Las Mil y Una Noches, entre otras cosas. Y empecemos con Federico Engels, que nació en 1820 en Wuppertal, en Alemania. Su familia tenía mucho dinero, era rico Engels. Su padre era propietario de una fábrica de algodón en Rhineland y le prohibió ir a la universidad, exigiéndole en cambio que se preparara para emprender una carrera en el mundo de los negocios. Así que en 1842 Engels fue a trabajar a una sucursal que tenía la empresa del viejo en Manchester, en Inglaterra. Se fue a Inglaterra. La verdad es que Engels tenía por costumbre leer a Hegel, y cuando todavía estaba en Berlín participaba en unas reuniones que hacían unos estudiantes radicales en el sentido de entonces, ¿no? Es decir, no era que estuviera afiliado a la Unión Cívica Radical. Digo, unos estudiantes que ya postulaban su alternativa a la hegemonía burguesa, pero quien influyó más que ninguno en Engels fue Mary Barnes, una muchacha hermosa que trabajaba en una fábrica. Mary era una patriota irlandesa, tenía 19 años, y sedujo a Engels. Lo sedujo y lo llevó con él al barrio más mísero de Manchester. Allí, en una pequeña casita, vivía ella junto a una hermana que también era hermosa, se llamaba Lizzie. Mary y Lizzie. Y pues Engels compartió el lecho con las dos hermanas el mismo día en que visitó aquella casa por primera vez. Mira vos, mira, aquí tenés el amigo Engels. Pues bien, gracias a Mary y Lizzie Barnes, Engels entró en contacto con los cartistas, que eran un grupo liderado por William Lovett y Francis Place, que se llamaban así porque habían redactado la Carta del Pueblo, y así, bueno, reclamaban al Parlamento que el sufragio se ampliara a todos los varones mayores de 21 años, que fuera secreto, que se abolieran los requisitos de propiedad, que eran los más restrictivos para ser miembro parlamentario, y bueno, aquella carta fue rechazada, y el rechazo provocó una enorme huelga. Engels, junto a Mary y a Lizzie, pues participó de una huelga que era, entre otros, contra su propio padre, ¿no?, por primera vez. Bueno, Marx leyó el libro de Engels, La situación de la clase obrera de Inglaterra, ¿no?, un libro para cuya escritura también habían influido de un modo u otro Mary y Lizzie. Y notó al leer aquel libro que tanto Engels como él habían llegado por caminos diferentes a las mismas conclusiones. Y a partir de 1844 trabajaron juntos hasta la muerte de Marx. En 1883 murió Marx. Cuando Engels se fue de Inglaterra para trabajar junto a Marx en el Manifiesto Comunista, Mary Barnes lo siguió y Lizzie se quedó en Manchester. Después de las revoluciones del 48 y su fracaso, Engels regresó a Manchester y se convirtió en socio de la empresa familiar hasta que después renunció, ¿no? Pero vivió un tiempo como un hombre acomodado, mantenía a Mary y a Lizzie en una casita cercana a la suya, las visitaba todos los días. Ahora bien, la esposa de Marx, Jenny, se negaba a reconocer a las hermanas Barnes en público, pero Marx, que no tenía dinero y que dependía de Engels para el sostén diario de su familia,
tenía que ser diplomático y entonces, a escondida de la Germu, visitaba a su amigo y a sus novias. Pero Jenny, la mujer de Marx, no le quería dar bolilla. Hay que decir que las relaciones amorosas de Engels se convirtieron en un tema de discordia en los círculos comunistas, porque algunos lo consideraban un rico propietario de una fábrica de algodón que explotaba a dos obreras. En 1860, Engels se fue a vivir ya redondamente con Mary y con Lizzie. Andaba por la calle con una a cada lado, muy del bracete, pero el ménage terminó pronto, porque en 1863 Mary murió de un ataque al corazón. Engels continuó su vida junto a Lizzie. Las chicas de Marx, las hijas de Carlos Marx, la consideraban una tía, Lizzie, y ahora que Engels se había convertido en monógamo, entonces Jenny Marx se hizo amiga de Lizzie. Finalmente, en 1878, pues se casaron, Engels y Lizzie, vivieron juntos y felices, muy felices, hasta el año que murió Engels, en el 95. Así que este fue un ménage à trois que desde el punto de vista amoroso es impecable e irreprochable. Fantástico, ¿eh? Realmente. Realmente. Así que este es el primero de los tres triángulos, un triángulo armónico. A veces cuando se habla de triángulo, se habla de una cierta discordia entre los vértices o del desconocimiento mutuo. Un vértice no sabe la existencia de otro. En este caso es un triángulo equilátero, armónico y duradero. El segundo de los triángulos de hoy tiene como uno de sus vértices a Molière. Como sabemos, el verdadero nombre de Molière era Jean-Baptiste Poquelin y había nacido en 1622. El caso es que para asegurar su futuro, los padres de Jean-Baptiste le compraron el cargo de tapicero del rey, se compraban los cargos. Pero él tenía deseo de emprender una carrera teatral, después apareció Madeleine Béjart, una actriz de 22 años muy hermosa. En fin, el chico, el Jean-Baptiste, rechazó el puesto. Y para no manchar el buen nombre de su familia, por haber elegido el teatro, cambió su nombre. Se puso Molière. Molière había visto a esta chica, Madeleine, por primera vez en un espectáculo bufonesco en una feria de Saint-Germain. Lo había llevado el abuelo de Molière. Y bueno, la vio y se enamoró de ella. Madeleine tenía un protector, el conde de Modène, de quien ella había tenido una hija a los 20 años. El conde de Modène reconoció a la hija como suya y esta hija fue entregada a la madre de Madeleine, que se llamaba Mary Herve Béjart. De forma conveniente, el conde se exilió al interior de Francia. Cuando el conde se fue, entonces Madeleine correspondió a quien la venía cortejando desde hacía tiempo, le venía arrastrando el ala, que era Molière, ¿no? Se convirtió en amante de Molière. Pero el asunto es que cada tanto el conde volvía del interior y se encontraba, es un decir, ¿no?, con Madeleine, se encontraba amorosamente. De estos encuentros amorosos, Madeleine quedó embarazada. Bueno, el conde se retiró una vez más al interior, que es lo que parece que hacía después de embarazar a alguien, y nació una niña a la que se llamó Armande. La verdad es que no se supo nunca si Armande era hija del conde o de Molière. Molière la crió con cariño y junto a Madeleine crearon, en otro orden de cosas, el Teatro Ilustre, una compañía con la que se dedicaron a recorrer el país. Pasaron muchos años y Armande se convirtió en una muchacha hermosa y Molière se enamoró. ¿Se enamoró de quién? De Armande. Y entonces le pareció conveniente, a los efectos de este deseo, pensar que era hija del conde y no de él.
Mejor que sea hija del conde, porque si no se viene un incesto. Habló con Madeleine acerca de la posibilidad de casarse con Armand, y Madeleine aceptó. Era gente muy liberal. En 1662 Molière se casó con quien quizá era su hija, y Madeleine fue la testigo de aquel casamiento. El asunto es que vivieron juntos los tres. Unos días después del casorio, el director de una compañía rival envió un escrito a Luis XIV, el rey de Francia en aquellos años, en el que se acusaba a Molière de haberse casado con la hija después de haberse acostado con la madre, por lo que Armand era la hija de su marido o esposa de su padre, y todos esos chistes que es inevitable hacer. Pero como Molière agradaba mucho al rey, Luis desatendió la posibilidad de incesto. Molière tuvo un hijo con Armand, cosa que pudo haberlo convertido en padre y abuelo al mismo tiempo, etcétera. Un detalle, el padrino de este chico fue ¿quién? El conde de Modena. Como si fuera poco complicada, ¿no? La historia. Claro. Es decir, que Molière vivía como si no hubiera habitantes en el mundo. La otra cosa que hay que decir es que Armand tuvo docenas de amantes. Parece que con sus actuaciones deslumbraba a los galanes de la corte francesa, pues le salió actriz, ¿no? Molière nunca le dijo nada. La amó mucho y actuó junto a ella. Como sabemos, en febrero de 1673, Molière quiso interpretar El enfermo imaginario, y él estaba verdaderamente enfermo. Armand le rogó que suspendiera la obra, pero Molière, arrastrándose, fue a abrir la escena, y después de la obra, cuando se bajó el telón, cayó al suelo y se murió. Molière no se había confesado antes de morir, y por eso el arzobispo de París declaró que no era apto para un funeral religioso. Armand se enfureció, fue a Versalles, se presentó ante el Reinaldo, le rogó que intercediera y Luis la expulsó. Al día siguiente el arzobispo cambió de idea. Después de la puesta de sol, celebró un discreto entierro en suelo sagrado. Y terminamos, me gustó este también, no sé por qué, pero me gustó. Terrible, terrible. Terminamos este catálogo con un ménage à trois que finalmente no fue. En 1860, el escritor y aventurero inglés Richard Barton, el hombre que fue uno de los traductores, quizá el mejor de Las Mil y Una Noches, que recorrió el mundo entero. Hemos hablado de Barton, fue uno de los pocos cristianos u hombres de Occidente que visitó el santuario secreto de la Meca. Quiero decir que pudo acceder ahí a la piedra esta, la Cava. Anduvo entre musulmanes mucho tiempo. Le acertaron un lanzazo en Etiopía que le entró por una mejilla y le salió por la otra. Estuvo en Montevideo, estuvo en la Argentina y estuvo en el Paraguay y escribió un libro acerca de la guerra del Paraguay. Pues bien, este hombre llegó nada menos que a Salt Lake City después de un penoso viaje en diligencia desde Missouri, ¿no? Salt Lake City es Utah, ¿no? Sí, sí. Llegaba para investigar lo que él denominaba el ménage à trois en el sentido mormón de la expresión. Saben ustedes que en Salt Lake City están los mormones. Hay católicos, pero los católicos realmente lo único que hacen es golpear la puerta de las casas para vender libros y cosas. Son ciertamente minoría. Pues hasta allí llegó Barton. Barton, que dicen que escribía a veces 11 o 12 libros al mismo tiempo y tenía dispuestos en su casa 11 o 12 escritorios, cada uno con sus avíos de escribir, pero también con los antecedentes de cada uno de los libros en los cuales estaba trabajando. Barton, que escribió en algunas notas a pie de página
acerca del asado en la Argentina, etc. Pues Barton llegó a Salt Lake City. En 1843, antes de esto, cuando el profeta mormón Joseph Smith introdujo el matrimonio múltiple entre sus seguidores, los ciudadanos de Illinois se enfurecieron tanto que le quemaron el templo. No sé por qué dice los ciudadanos de Illinois, pero serían los ciudadanos de Illinois y después habrán marchado a Utah. Pues los mormones huyeron y se asentaron en una zona desértica y en pocos años construyeron Salt Lake City y pues allí dominaban un inmenso territorio que abarcaba desde el oeste de las Rocosas, debe ser desde el este de las Rocosas, a Sierra Nevada, porque el oeste de las Rocosas es casi nada. Pues desde el este de las Rocosas conviene más decir, a Sierra Nevada, y desde el río Colorado hasta ese territorio casi mítico e imposible de definir que se llama Oregon, del cual hablaremos algún día. Smith y su sucesor Brigham Young instituyeron el mayor experimento sexual que tuvo lugar en la Norteamérica de aquellos años. Barton se entrevistó con Young, de quien decían que tenía más de 40 esposas. Barton, gracias a sus viajes por Arabia, pudo comparar la costumbre mormona con la poligamia musulmana. Ambas culturas respetaban los tabúes que prohibían el sexo con una mujer durante el embarazo y durante la lactancia. Esta prohibición hacía que un hombre tomara también una segunda esposa o concubina. Eso era lo más corriente, ver a un hombre con dos mujeres. Pero lo que llamó la atención a Barton fue que Salt Lake City, a pesar de aquella maravillosa posibilidad, era un lugar sombrío. La primera esposa tenía que dar permiso al marido para que éste tomase una segunda, concesión que se hacía disciplinadamente, solo con el fin de incrementar la progenie mormona. Y advirtió Barton que aquella práctica impedía, según sus palabras, la aparición del egoísmo del corazón llamado amor. Para Barton, aquel tipo de poligamia era fatal para el romance, repito, aquel tipo de poligamia era fatal para el romance. Aseguraba que en Salt Lake City no había romance. El ardor, decía él, se había traspasado del plano individual al grupo, en este caso, la iglesia. Pero un día Barton, luego de vivir algún tiempo entre los mormones, se entusiasmó con dos muchachas hermosas y saludables, que es casi la misma cosa, en caso de necesidad. Y pidió convertirse en mormón. Pero Brigham Young le recordó que también se había convertido antes en musulmán para ser admitido en los lugares sagrados de la Meca, y lo echó. Yo creo que tenía razón, ¿no? Barton regresó a Inglaterra para cortejar y casarse al fin y con la católica Isabel Arundel, que después de la muerte de Barton buscó entre sus papeles sus escritos y traducciones eróticas y los quemó una gran siete. Y los quemó. Quiere decir que aquí termina este ménage à trois que no fue, que era el de Barton con aquellas dos mormoncitas hermosas y saludables, y que no pudo ser porque Young, el sucesor de Smith, se avivó de que este tipo se convertía cada vez que algo le interesaba mucho. Que tenía unas conversiones muy oportunas. Hubiera dicho Barton que no hay otra manera de convertirse. ¿Cómo quiere que me convierta cuando algo no me interesa nada? Pero se ve que Young sospechaba que el verdadero interés de Barton no era el concepto cristiano, el peculiar concepto de cristiandad que tenían los mormones, sino más bien las dos hermosas y saludables muchachas que se le iban
ofreciendo allá en Utah. Son tan extraños los caminos del Señor, Alejandro. Sí, es verdad. Mire que para encontrar el amor de mi vida tuvieron que ser los amores y tuve que hacerme mormón. ¿Qué me parece? En mi vida tuve un solo amor, como decía un personaje suyo. Sí, nosotras. Pero voy a tener que tomar alguna de estas resoluciones. Sí, se me va a hacer mormón, se me va a hacer. No sé si es eso o alguna otra cosa, Ajá. pero así como vamos, ríase de Richard Barton, hermano. Bueno, me gustaron estas tres historias, ¿eh? Me gustaron mucho. Me gustó, naturalmente, la de Engels. Engels y Marx son tomados a veces o son confundidos en sus personas privadas con lo que son algunos de sus seguidores como personas privadas, personas que todo el tiempo están hablando de la lucha de clases. Bueno, pues no era así. Marx era un hombre muy interesado en infinidad de cuestiones y Engels, como se ha visto, al menos durante las noches allá en Manchester, hacía un alto en sus conversaciones acerca de la plusvalía. Pero algunos de sus seguidores ilustres no así Lenin. No así Lenin, que prácticamente abandonó todo contacto con su esposa después de haber dedicado su vida a la lucha revolucionaria, ¿no? Pero no Marx y Engels, y tampoco despreciaban la cultura burguesa, sino que, bueno, eran, de modo especial Marx, eran hombres que apreciaban mucho, pongamos por caso a Shakespeare, etcétera, ¿no? De modo que, con esto quiero decir que una cosa no está reñida con la otra. Si supongamos que quisiéramos reemplazar unos sistemas económicos por otros, una sociedad por otra, si usted quiere, no es necesario arrasar con todo lo que la sociedad vieja ha aportado al mundo. Si podríamos quedarnos con Shakespeare, que es lo que algunos temen, ¿no? Yo, por ejemplo. Pero bien, entonces me gustó oír esta historia de Engels. La de Molière es un poco más sórdida y más tremenda, y la de Barton decididamente me gustó. Y me gustó hablar una vez más de Barton, que es directamente una fuente inagotable de sorpresas. Este hombre que hasta habló mal de Rosas, fíjese. Así que bueno. Y muy bien de Sarmiento. Le dedica un libro a Sarmiento. Barton le dedicó un libro a Sarmiento, que fue justamente el libro que escribió sobre la guerra del Paraguay. Está dedicado a Sarmiento. Fíjese usted, ¿no? Bueno, ¿con qué vamos a ilustrar a Sarmiento, que era impresionante, un gran escritor? Nosotros no pensamos mucho como Sarmiento, como político, pero tampoco pensamos como Borges en lo político, pero bueno, cuando uno sabe leer no hay más remedio que rendirse ante el talento. ¿Con qué vamos a ilustrar estos triángulos, este entrevero de amores? Bueno, mire, aquí tenemos la milonga de mis amores, milonga que pudo haber cantado cualquiera de los tres vértices destacados de estos tres triángulos, ¿no? Me la imagino cantada por Engels y me da un poco de risa la milonga de mis amores. No tanto por Barton y por Molière, claro, pero ciertamente es que Barton por políglota, Molière por actor, están más cerca de cantar una milonga que Engels. Milonga de mis amores va a ser en este caso tocada por Rodolfo Mederos y por Nicolás Colacho Brizuela, dos queridos amigos de este programa, y es interesante que ustedes la oigan. Adelante entonces, Rodolfo y Colacho, en esta milonga de mis amores de Lawrence, dedicada a todos los que integran triángulos de alguna naturaleza.